Hola, buenos días comunidad académica. Hoy es 13 de septiembre 2022. Como era de esperarse, pues ahora vengo a ser como abogado del diablo. Ya en las anteriores sesiones, pues hice un seguimiento en el tema de los indicios para llegar pues a el video sobre el análisis de los indicios que aparecen contra Johnny el Leal, en los que pues se da un estándar de conocimiento muy posiblemente para condenar. Pero ahora me voy para la otra acera, me voy para la otra baranda, la de los abogados defensores. Esa disertación que hice pues es pues con ese enfoque, de pronto el rol de acuerdo a lo que la judicatura hasta ahora ha descubierto en las diferentes sesiones. Pero hoy, entonces, para complementar, pues creo yo que el ejercicio académico que hay que hacerlo también es desde la posición de la defensa, sea defensa pública o sea defensa técnica. Entonces, miremos lo siguiente. Bueno, yo sigo todavía con la guía o los estudios que me soportan pues estos temas, y es la lógica de las pruebas en materia criminal de el maestro italiano Nicola Framarino dei Malatesta. Pero le adiciono también dos obras, esta que es Medios Probatorios, Gustavo Humberto Rodríguez, y no podía faltar Antonio de la Pam, Nueva Teoría de la Prueba, francés, de la Piem. Muy bien. Dice Nicola Framarino de Malatesta que el contraindicio es no solamente un indicio que se opone a otro, sino una prueba cualquiera que se opone a un indicio. Según ya lo expresamos, el contraindicio es, en resumen, la prueba que infirma el indicio. Y pues complemento la idea yendo pues al tomo, este es el tomo 1 de la lógica de las pruebas de materia criminal de Malatesta. Esta es de editorial Temis, pero no lo va a hacer publicidad aquí, haciéndole publicidad. Y dice así, en la página 273, aparte de lo que aparece allí en el tablero: como toda prueba en general, el contraindicio puede ser de dos especies. En primer lugar, puede oponerse al indicio en cuanto a su subjetividad de prueba, es decir, con respecto al propio hecho indicador. Por ejemplo, el hecho de haber encontrado en casa del sindicado un objeto que se cree pertenece a la víctima se puede contradecir mediante la prueba de que ese objeto no es en absoluto el que se cree que era del ofendido, sino uno semejante que el acusado poseía desde antes de la consumación del delito. Y del mismo modo, al hecho de la enemistad entre la víctima y el presunto ofensor, se le puede oponer la prueba de que dicha enemistad había terminado antes del delito. ¿Se acuerdan entonces cuando les dije a ustedes acá, o cuando estábamos revisando estos temas, que el hecho indicador es la premisa menor, es lo que entra en estos momentos, entraría al juicio oral, ya sean elementos materiales, medios de prueba, elementos materiales de prueba y evidencia física? Que la inferencia lógica es la premisa mayor,
Y entonces hablamos que en sana crítica pues están las reglas, las máximas de la experiencia, y entonces les decía yo que grosso modo en este asunto pues que el móvil económico, que normalmente cuando se trata de herencias familiares, pues los familiares se matan, punto. Y el hecho indicado, que es la conclusión, es a lo que se va a llegar por parte de quien hace ese raciocinio probatorio, que no es otro que el juez. Entonces, ya ustedes con ese fundamento, ahora vamos a mirar a ver entonces qué podría llevarse como contraindicio. En segundo lugar, el contraindicio puede oponerse al indicio en cuanto a su misma objetividad de prueba, esto es, en cuanto a su contenido probatorio. Así, en caso de envenenamiento, al indicio que surja de la posesión de arsénico, se le puede oponer la prueba de que ese arsénico fue comprado y usado para matar ratones. Y de ese modo no se niega el hecho indicador, sino que se impugna la interpretación incriminante que se le da a este hecho. Subrayen esto que les acabo de decir, porque esto es importantísimo en materia de atacar el indicio por parte de la defensa técnica. Como pues el doctor Mario Burgos, que es el fiscal delegado en este asunto con todo su equipo, son pilos, por lo que veo, seguramente ya conoce el contenido de la radicación 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, que aquí hay que tener obviamente mucho cuidado la defensa en cuanto a esos roles del ente acusador, Ministerio Público, representante de víctimas. Como acá está Elmer Montaña, que lo he visto más es como una posición de defensor más que de representante de víctima. Bueno, ojalá de pronto hasta en ese sentido se incline la balanza para la defensa. ¿Qué va a pasar entonces? Lo primero que todo es que el 28 de octubre hay una pelea jurídica interesante, en la que yo les he insistido de que si usted conoce de propia mano bien esos derroteros del precedente judicial, como este 43916 de la doctora Patricia, para el paso a paso en relación con introducción y aceptación de evidencias físicas que se van a llevar al juicio oral como postulante, como prueba, como insumos probatorios, para que el juez tome en cuenta al tomar la decisión final, pues la pelea que hay que darla allí. Y si hay falencias por parte del ente acusador, se van a ver en problemas, y si la defensa técnica es hábil, entonces podría allí ya empezar aquí a menguar en cuestión de prueba de lo que le decrete el juez para que entre al juicio oral. Ese ejercicio académico que yo he insistido aquí, porque la 43916 les dice, bueno, en el tema de evidencia física, eso va para pertinencia, conducencia y utilidad, viene una argumentación propia que, si es deficiente por parte del ente acusador, se le puede caer. Se le puede ir cayendo cosas allí en el camino para el juicio oral, para demostrar esos indicios que yo pues analicé anteriormente, y eso que cogí 3 apenas, teniendo en cuenta el precedente judicial 37175 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Sin entrar otra vez a profundizar ese tema del análisis de esos indicios contra Jonier, porque aquí aparece en el tablero 3 nomás. El indicio de presencia y oportunidad.
ese es el indicio también en lógica, en materia criminal de mala testa, dice que ese es el indicio de efecto. El de mala justificación, ligado pues con el tema, de pronto no profundicé un poco la vez anterior y quisiera ahora volver otra vez aquí a retomar y mirar a ver ese manejo que se puede posiblemente presentar más adelante en preparatoria por parte del ente acusador y la defensa. Y el indicio del móvil, o sea que fue con carácter económico. Pues bien, yo pues he tomado pues ciertos apuntes aquí de acuerdo a esas audiencias, las de ante el juez de 14, garantías, cuando le decretaron medidas de aseguramiento, después cuando la pidió la abogada esa revocatoria y ahí pues también volvió la judicatura sin volver pues es decir, hizo un análisis allí grosso modo entonces para conservar esa detención preventiva de Johnny. Y entonces escuché, y de ahí es que estoy pues yo haciendo unos análisis que pueden servir entonces para este caso, dentro de ese marco académico, por favor. Marco académico, es que aquí yo pues, por eso le digo, ahora estoy en el rol de acá siendo el abogado del diablo. Entonces, pues miremos estos asuntos nuevamente y le cogemos el hilo a la cuestión, si es necesario, como además voy a profundizar en otros asuntos allí que parecen interesantes y me voy a ceñir de pronto más que todo haciendo énfasis de lo que va a ser el contraindicio. Por ejemplo, entonces se dice que junto al cadáver de Mauricio se encontró pues una nota de suicidio al que se le hizo un estudio grafológico y que determina que sí fue realizada por Mauricio. Además de eso, pues se encuentran un esfero ahí al lado de la cama. Me imagino que hay examen para determinadas huellas dactilares. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención y es el tema de que esto lo dijo en la última intervención de la revocatoria. La judicatura volvió a tomar el tema y dice así: en cuanto a las necropsias, bueno, para precisar, el cadáver de la señora Marlene pues presentaba una herida con arma cortopunzante con una profundidad aproximadamente de 10 centímetros que le llegaba del abdomen hasta casi la columna, que al examen de la necropsia médico-legal de Mauricio pues tenía 4 lesiones también de heridas producidas por arma cortopunzante y que se había determinado, eso lo escucho allí, es que se había afirmado que ese cuchillo que se encuentra enclavado, porque así se dice, o sea, en el abdomen encontrado en el abdomen de Mauricio, con ese mismo se había producido pues la lesión a la señora Marlene. Entonces, una posible teoría de la defensa podría decir, bueno, ciertamente aquí se presentó un homicidio por parte de Mauricio con respecto a su señora madre, hallada o encontrada en la misma cama de Mauricio, y que Mauricio se suicidó. Estoy hablando de probabilidades, por favor. Compréndame que esto es un ejercicio académico solamente, academia, para nosotros los abogados. Aquí yo ya no estoy dirigiéndome al público en general, sino
a mis colegas, es decir, para sopesar desde el punto de vista como abogados. Entonces, hay una situación que la judicatura advierte cuando se dice pues que, dijo la judicatura, si bien en la necropsia no se pudo determinar la causa del homicidio de Mauricio, después Medicina Legal aclaró por petición de la judicatura el 5 de enero del 22 y dijo lo siguiente: el nivel en sangre, además por una sustancia ingerida previo o antes de su muerte, esto por aquello de el examen toxicológico al hallarle soplicona, que eso es sustancia para conciliar sueño. Entonces dice la medicina, el Instituto de Medicina Legal, que debido a eso, o sea, al encontrarle en la sangre evidencia, al estudio toxicológico, esa sustancia de soplicona, permite inferir lo siguiente, dice: por eso es poco probable que se trate de autolesión. Y de allí entonces la Fiscalía pues atacó en su inferencia, argumentando inferencia razonable para la imposición de medidas de aseguramiento, pues que adicionándole de que pues obviamente una persona no se podía, es decir, cuando se trata de una autolesión o un suicidio, normalmente, y lo dije yo también pues en el anterior video, hay patrones de conducta muy propios de nosotros en el medio: ahorcamiento, envenenamiento, un disparo, se corta las venas, etc. Y entonces hablé hasta del harakiri de los japoneses como un culto, un ritual, y les expliqué cómo es que se hacen la herida en el abdomen para que quede en exposición de los intestinos, pero muy particularmente de ellos, no es de nosotros. Sin embargo, subrayo, la medicina legal dijo: es poco probable. Al decir poco probable es porque admite una posibilidad, así de sencillo. ¿Qué debe hacer entonces la defensa? Presentar un estudio de un médico legista, de un experto, ojalá particular, y eso pasó en el caso de Colmenares también. Se trajeron un experto para que pues atacar el peritazgo de medicina legal. Seguro si la defensa vamos a acudir al mismo Instituto de Medicina Legal, pues diría yo que ahí le queda como muy berraco pues que le constituyen a favor de la defensa. Tiene que, por eso es que por costos esta vaina, y yo aquí pues sí veo pues en ese tema que la abogada trabaja es por bono, o sea, gratis, pero esto es una vaina de tener con qué armar una defensa. Entonces, presentarse un perito para que ataque ese peritazgo, y ahí en ese tema de que pudo haberse lesionado. Claro, pues es que presenta, van a decir ustedes, no, pues es que presenta o la judicatura, o lo que sea, la fiscalía, es que presentó 4 lesiones y que por eso la sevicia, y que por eso fue que lo obligó entonces a que firmara la carta suicida, dejándole sus bienes. Ya, pero ahí es un tema que se puede llevar a juicio oral para discutirlo. Además de esto, entonces, se dijo que encontraron vestigios de sangre que no se pudo establecer en el sifón de la ducha donde dormía Johnny.
y que no se supo a quién pertenecía esa sangre, que era sangre, pero no se supo a quién pertenecía. Entonces, por allí entonces hay otra situación que se puede también alegar. No, insisto, que aparece que firmó esa carta porque era de puño y letra de él, de Mauricio. Que lo obligó, pues tendrá que demostrarlo la fiscalía, más allá de toda duda razonable de que lo obligó a firmar ese documento. La defensa tendrá que por ahí plantear su contraataque. Y aquí viene entonces todo lo del contrainterrogatorio en juicio oral, que va a ser esencial de lo que entre al juicio, que es la primera pelea, es ahora el 28 de octubre en la preparatoria. Y le va a tocar durito defensa porque ahí tiene un pool de fiscales y súmele a Elmer Montaña. Entonces, mire, también se dice acá que con un estudio de perfil victimológico se pudo establecer que la señora Marlene no perdió la vida en la cama de Mauricio. Bueno, eso es otro tema que tendrá que probar el fiscal, de que la muerte no se produjo allí en la habitación junto a Mauricio, donde fue encontrado el cadáver de la señora envuelto en una sábana, sino en el tercer nivel. Para eso entonces el contraindicio, que no es otra cosa que otro indicio que se opone a otro, sino una prueba cualquiera que se opone a ese indicio. Y como los indicios se están construyendo con testimonios, con prueba pericial, con testigos periciales, habrá que entonces armar esa defensa a efectos de obtener entonces una a favor, pues. Se dice por ahí que lo que pasa es que hubo entrevistas de unas empleadas domésticas que dicen que no, que entonces porque no era usual que estuviera un nochero y un puff en la habitación de Mauricio. Bueno, eso va allí, venga, eso ni le quitan ni le ponen, creería yo. Pues cualquiera puede estar trasteando sus cosas y eso qué tiene que ver. Pero cuando hablan de que los implementos de aseo no estaban en su lugar, sino en otro sitio, pues eso también podrá atacarlo la defensa con el contrainterrogatorio a las empleadas domésticas. Porque qué raro tiene que pues hayan pues movido esos implementos de aseo de su lugar. Ahora, es que aquí también hay unos asunticos allí, pues que así hacen el planteamiento de que pues la fiscalía tiene o va a llevar esos indicios con esos elementos probatorios y evidencia física para llevarle el convencimiento más allá de toda duda al juez. Y claro que está pues, difícil, sí, pero pues hombre, la defensa aquí le va a tocar una tarea ardua para en la preparatoria y en desarrollo del juicio oral. Como se establece que de pronto la fiscalía por ahí encontró situaciones en las que pues por ejemplo se dice que fueron allá, fue presuntamente enviado un mensaje de texto y una grabación por Mauricio a eso a la primera hora de la mañana del día 22, lunes 22 de noviembre, que no podía ser de Mauricio porque a esa hora ya pues de acuerdo al estudio de medicina legal estaba muerto.
que además de eso había una grabación el 22 de noviembre a las 6:22 de la mañana que decía aparentemente Mauricio perdonen, y otra grabación que no pudieron haber sido hechas por Mauricio, en donde un estudio de acústica extrajeron audios anteriores y el perito dice que no haya uniprocedencia con la voz de Mauricio Leal. Pues eso ya refiriéndome pues a los indicios y con la línea del tiempo de entrada a esa residencia desde el sábado 20 de noviembre, domingo 21 y lunes 22 de entrada y salida, que el domingo pues había Jonier salido casi a la 1 de la tarde para irse a comprar alguna comida cocorico, que regresó 2 de la tarde pasaditas, que después salió otra vez a las 6 y pico para una reunión familiar, que después llegó a las 11:37 de la noche ese día domingo, que entonces que se establece que la señora Marlene y Mauricio estaban vivos porque la señora a las 7 envió un mensaje a una persona que le cuida las mascotas, que ve un audio de Mauricio que se lo envió a Johnny, recordándole que le compraron unas galletas integrales, que Mauricio dice pues que él regresó a las 11:37, no los quiso molestar, solamente escuchó cuando le decían, bueno, deja las galletas en la cocina, y que entonces la señora bendición, y que al día siguiente salió, o sea, el lunes 22 de noviembre, 11 y pico de la mañana, que ya después por la tarde entonces contactó al conductor, que se le hacía raro, que no respondían, que no, nada de ellos, y de ahí es cuando decide entonces irse con el conductor a la calera, que le pasó las llaves, y que entonces se le hizo extraño al conductor, y que entonces cuando encontró esa escena dantesca, que Jonier como si nada, que avisaron a la policía, bueno, efecto, todo lo que les expliqué en unos temas muy puntuales allí sobre el inicio de presencia y oportunidad, que por eso se hablaba de pronto una mala justificación, que porque entonces él se tomó una valeriana y que se quedó dormido, pero que a unos estudios al celular por parte de Fiscalía con el CTI había determinado que tuvo una actividad activa, y eso pues lo tiene técnicamente el fiscal. Entonces, que ¿cómo así? Que si tomó valeriana, entonces ¿cómo permaneció toda la noche activo? Que parecía pues que el celular en uso de datos, etc. Bueno, tema que será objeto de discusión allá en el juicio oral. El tema pues también del móvil económico, que porque como les dije, que las entrevistas a los empleados, en la que pues se notaba que había como una envidia de Jonier hacia su hermano porque era exitoso económicamente, en fin, todo eso. Y lo que dice el conductor también, que es una declaración pues que, pues, si bien es cierto, es importante también para de lo que él conoce en relación pues con que entonces dan particularidades, porque que dice él que el lunes había recibido un mensaje de Mauricio diciéndole que no fuera con la empleada, que se iba a quedar descansando, que entonces que no era acostumbrado a que se le refiriera con su nombre sino como baby, que no le mandaba mensajes de texto sino por audio, que eso lo corrobora Karen, la hija del conductor, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son temas que en materia de indicios que pues deberá construir el fiscal y llevar al convencimiento del juez más allá de toda duda razonable. Que acá pues entonces viene también un planteamiento de defensa técnica que puede resultar también muy interesante. Bueno,
hay que también aquí recordar, yo escuché al doctor Elmer Montaña, que por eso fue que por ahí como que le decían que si era que era, actuaba más que como defensor, que como el abogado representante de víctimas en esa intervención de la primera de diligencias cuando le impusieron medidas de aseguramiento, porque él decía que sí, que entonces que esto para establecer su autoría, que posiblemente había una participación también, o una coautoría, o participación también, en complicidad, de alguien más. Entonces yo por eso dije, bueno, pues de todas maneras el fiscal dice que no, que porque el cadáver de la señora pesa 57, que pudo haberlo trasladado del tercer nivel al segundo nivel, tema pues que será bien interesante allá en el juicio oral. Pero pues también la defensa tendrá que establecer seguramente el tema de las cámaras de vigilancia, los vigilantes, cuál seguridad tiene esa casa dentro de esa unidad, qué personas ingresan, qué pueden salir, quiénes pudieron entrar, quiénes no pudieron entrar. Pues se entiende de que solamente estaban ahí en ese inmueble Mauricio, Johnny y su mamá, que nadie más sabía. Bueno, eso es un tema que seguramente la defensa tendrá que hacerle el seguimiento, porque es posible que alguien también hubiese podido entrar a esa residencia allí entonces hay otro asunto pues en el que se debe esclarecer, y el fallador debe tener el convencimiento más allá de toda duda racional. Cualquier duda que surja en el debate probatorio está a favor del procesado, porque está ese principio rector, el artículo 7º de la ley 906 indica que presunción de inocencia e indubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencias condenatorias deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Y es que aquí, pues yo les dije en días pasados que pues hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia, ahora en un radicado que se los vuelvo a citar, el 33837 del 18 de marzo del 2005, voy a colocárselos por acá, radicado 33837, este es del 2015, ponente es el doctor Eugenio Fernández Calier, doctor Eugenio Fernández Carlier, con un salvamento de José Leonidas Bustos. Pero también aquí está en concordancia con un radicado 36357 del 2011 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca sobre el tema del modelo objetivo de conocimiento, de confrontación o refutación y la efectividad de la garantía judicial de la presunción de inocencia. Sin embargo, en esta 33837 se toca el tema ese sobre el principio de razón suficiente y modelo objetivo de conocimiento, ¿no? Es decir, el principio de razón suficiente, que hace parte de la sana crítica, igual que las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y las ciencias exactas, pero ese principio en esta decisión que se la recomiendo, el caso, les he dicho, de
Saudiel Orlando López Cruz, un homicidio agravado ocurrido en los hechos del 1 de noviembre del 2004. Fue absuelto en primera y en segunda instancia, pero la Corte Suprema de Justicia casa revocándolo y condenándolo. Y entonces ahí surge ese tema del principio de razón suficiente, palabra más, palabra menos, que si los falladores de primera y segunda instancia llegan a absolver, pues dice la Corte, pues entonces sí, como en este caso de Johnny Leal, entonces si no lo mató Johnny Leal, ¿quién lo mató? ¿Quién los mató? Pues, entonces por eso el salvamento de votos José venía diciendo, pero es que la Corte se inventó surge con ese principio de razón suficiente, entonces como que dice, pues le va a quedar, es decir, bajo ese principio rector de presunción de inocencia, pues la carga la tiene es el fiscal. Si el fiscal no logra demostrar, pues cómo vamos a resultar entonces de pronto con una teoría alterna, o la defensa tenga que hacer lo propio, pues también con tanto esfuerzo, porque la defensa puede optar por una defensa pasiva, y eso dice la Corte, que lo haga preferiblemente cuando la defensa, cuando la fiscalía no esté robusta. Pero es que lo que, si en ese tema de la robustez, es decir, un fiscal, ahora los fiscales bailas porque están a veces llevados de tanto trabajo que tienen y por eso andan por ahí tratando de que la gente más bien a un preacuerdo y termine esa vaina allí, no hice un juicio oral a darse una pela tan larga y menos de esa manera virtual que está ahora tan mamona. Esa vaina. Por eso el paro judicial viene ahorita el 15 de septiembre, el próximo jueves. ¿Y qué están diciendo los jueces y los fiscales? Esto no dan abasto. Están asados de tanto trabajo que tienen. Está colapsada la justicia. Aquí este país está, que ustedes van recientemente que 9 muertos en no sé dónde, que 8 muertos por acá, que el caso del coronel Núñez, que no sé qué. Bueno, todos los días es un cuento de no acabar. Por más que Petro haya subido ahora en agosto, todo sigue parejo, tieso y parejo. Entonces, por eso ahora van al paro judicial los jueces y los fiscales y están diciendo, bueno, y esto virtual ahora, y resulta de que deficiencia de internet, no hay equipos, no hay personal. Tenaz, así no funciona realmente esta justicia, va de mal en peor. Luego entonces, pues, cuando les toca a los fiscales irse a dar una pelea larga, tieso y parejo, les cuento. Entonces, muchas veces, por eso se enojan, se emberracan y quieren es que más bien usted negocie, que acepte cargos, que se vaya a un preacuerdo. Pero hermano, pues la defensa, sí. Y si el acusado no se autoincrimina, no quiere, tiene todo el derecho, tiene todo en un Estado social de derecho, todas las personas tienen derecho a defenderse. Se ha defendido el presidente Álvaro Uribe, se ha defendido el Uribito, se defiende fulano, sultano y perencejo, y eso es, o no. Y tienen los mejores abogados, que esa es otra cosa, pues, los que tienen business para pagar buenos abogados, hay pool de abogados, un bufete de abogados bien, vaya y venga. Los de la Defensoría Pública, mis compañeros, yo creo que están asados también. Y ellos saben muy bien, yo que estuve allá, sé muy bien la cosa cuando de irse a juicio oral se trata. Eso, deficiencia del sistema. Por eso ahora aplaudo al ministro Néstor Usuna, ahora sacando el tema justicia restaurativa, a ver si esto mejora un poco, y el tema del hacinamiento carcelario y el asunto de la virtualidad en lo penal debe ser presencial en juicio oral, por lo menos, mínimo, juicio oral, por aquello el derecho de confrontación, el derecho de inmediación, contradicción, para evaluar a un testigo común o un testigo perito. Se requiere ese cara a cara que debe tener el juez para evaluarlo de acuerdo al 404, que no hay ninguna garantía virtualmente. Y eso me pasa a mí con un asunto que ya llevo 2 años. Estoy para la próxima audiencia de a ver si se termina eso. Juicio oral, 16 de noviembre, todo el día.
A ver si terminan ya los testigos de nosotros la defensa, alegato de conclusión y sentencia, un asunto que viene así ya hace 2 años, venimos de nunca acabar. Entonces, aquí les dejo estas reflexiones, colegas, para que entonces pues nos llenemos de razones en el tema esto académicamente de los indicios y ahora de los contraindicios. Buen fin de semana. Chao, chao, chao.